leña con sabor. Ustedes sabían que la leche, el queso, son commodities, ¿ok? Entonces, y se puede hacer plata con eso, si se tiene experiencia sobre la bolsa y esas cosas, ¿no? Entonces, hubo una subasta que se llama la subasta Global Dairy Trade y ha registrado el primer aumento en 2 meses. ¿Ok? Los precios del commodity, han superado las expectativas en la última subasta. Son 3 tipos de quesos, ¿ok? Vamos a hablar, porque este tema va a ser, lo voy a continuar la semana que viene porque es muy largo. Entonces, vamos a empezar con los quesos frescos, luego quiero hablarles de los quesos bajos en grasas y los quesos de hongo blanco. Entonces, y hablando de los quesos frescos, el proceso de manufactura empieza primero, como todos los quesos, ¿no? Con la selección y la calidad de la leche. Y es el primer paso en la elaboración de quesos frescos. Me refiero a quesos frescos. En estos quesos, la leche, lo principal y el punto clave es que la leche debe ser de muy buena calidad y generalmente puede ser de vaca, puede ser de oveja, puede ser de cabra y debe estar libre de contaminantes. ¿Qué son contaminantes? Pajitas, moscas. Entonces, hay que tratarla con cuidado. Primero hay que filtrarla para eliminar todas esas impurezas. Nosotros cuando estábamos en la escuela, y de hecho cuando yo utilizaba leche cruda, yo bombeaba la leche del tanque porque mucha gente me dice, mira que yo soy de tal lado y vi tu canal de YouTube y he aprendido mucho con tu canal. Claro, mi canal es un canal que, como yo estudié el arte de hacer queso, y no estudié viendo videos de YouTube, yo tomé un curso, estudié en la New Zealand Cheese School, estoy siempre al día, veo noticias, estudio, leo libros. Entonces, tengo una formación académica en quesos artesanales más fuerte que otras personas. Entonces, en este caso, quiero hablarles de las 11 ventajas y desventajas de utilizar YouTube como fuente de aprendizaje para hacer quesos artesanales. ¿Okay? Entonces, YouTube es una plataforma de intercambio de videos. Y esos videos son en línea, donde los usuarios pueden compartir, ver, comentar videos. Y para los que no saben, fue fundada en febrero del 2005 por 3 ex empleados de PayPal. Los que no saben qué es PayPal, es una plataforma de pago. ¿Okay? Y hoy día YouTube pertenece a Google y es uno de los sitios más populares del mundo en cuestión de videos, ¿no? Los videos de YouTube tienen cualquier cantidad de temas. Incluyen videos tutoriales, educativos, música, cine, en fin. En resumen, si necesitan buscar algo, en YouTube está. Fijo, ahí está. Sin embargo, no todo es color de rosas, porque en YouTube también hay información que no es por ahí. Vamos entonces a trabajar en nuestra sección de cómo hacerlo. Y la semana pasada les hablé de la torta del Casar, ¿verdad? La torta del Casar es un queso español que se madura, es de un pueblo que se llama Extremadura en España. En el caso, es un queso que se hace con leche de oveja, ¿ok? Tiene una historia allí. Si quieren saber mucho más sobre el queso del Casar, vayan a mi programa anterior de la semana pasada y ahí está la historia, está los tipos de leche que se utilizan, las ovejas que se utilizan, que son la oveja de raza entre fina y merina. También está el análisis organoléctrico que hice allí en el queso. Y esta vez les voy a hablar sobre el proceso de manufactura. ¿Okay? Entonces,
El proceso de manufactura del queso, del queso Torta del Casar sigue una serie de pasos que son detallados y que son guardados bien celosamente, porque este queso tiene denominación de origen, ¿no? Y esos pasos y esa forma de hacer el queso preservan su autenticidad y, por supuesto, la calidad. Y les voy a dar los pasos que hay que utilizar para hacer este queso si quieren hacerlo ustedes en sus negocios o en sus casas, en fin. Y el primer paso es la recolección de la leche. La leche para la torta del casar tiene que ser cruda de la... A ver, hola, ¿qué tal? Saludo desde México. Estoy comenzando a elaborar queso Oaxaca, pero tengo problemas con determinar el pH target de la leche para que alcance el punto de acidez. Bueno, Ángel, ya empezaste mal. Fíjate, para empezar, si vas a hacer queso Oaxaca con leche cruda, ya está raspado, por lo menos conmigo. En México hacen los quesos con leche cruda, bueno, pero ya sabes, harina de otro costal. Lo importante es que si lo haces con leche pasteurizada, con leche de la leche que sea, leche bronca, como dicen ustedes, como dicen en México, no es que la leche tiene que estar acidificada. Eso es una forma. Es que la cuajada tiene que tener un pH específico. Entonces, tú tienes que llegar, la cuajada tiene que dar un pH entre 5.1 y 5.3 para que hile. ¿Ok? Por supuesto, eso va a depender del contenido de calcio de la leche. Entonces, tiene que haber un balance entre el calcio. Voy a hablar sobre mi masterclass de Madrid. ¿Okay? Mucha gente me ha preguntado, ¿viste cuándo es la masterclass? ¿Qué tal cual? No había querido decir la fecha porque no la tenía. No había querido decir el sitio porque no lo tenía. Ya tengo la fecha y ya tengo el sitio. Voy a ir a Madrid y les voy a pasar los datos para que lo tengan. Y quiero compartir la pantalla con ustedes para que lo vean. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí. Vamos a ponérselo aquí para que lo vean. Entonces, aquí está. Mi gira por Madrid. Mi gira por Madrid se llama Gira España a solo un queso de distancia de alcanzar su sueño. Entonces, quiero ver primero si se está viendo todo. Si se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Entonces, vamos a volver a poner otra vez. Vamos a ver, llevar. Entonces, fíjense. Mi gira a España a solo un queso de distancia de alcanzar tu sueño. Entonces, mi gira por España. ¿Qué voy a dar yo en la gira? Esto es simplemente un borrador. Ya les voy a decir la fecha, les voy a decir lo que vamos a hablar y el sitio y todo eso para que lo vean. Inclusive tengo fotos del sitio y todo para que lo vean. Entonces, ¿qué voy a tratar yo? Voy a dar primero, como les dije, esta masterclass viene repotenciada, viene con no solamente la parte para aprender a hacer quesos, sino también cómo promocionarlos, cómo venderlos y todas esas cosas. Si ustedes quieren irme a ver porque quieren aprender a hacer queso, solamente no vayan. No vayan porque para eso están mis cursos, mis videos. Que usted quiere hacer queso en su casa y quiere ver cómo es que se hace un quesito, no vaya. Vayan a los cursos que están allí. Se van a ahorrar el dinero. Ahora, si ustedes quieren pasar de donde están ahorita a donde quieren estar,